Damas y caballeros, en este programa si hay algo que prevalece a la hora de llamar a alguien es llamar gente apasionada, gente que lleve una pasión y que tenga una bandera y una razón para aprender, informarse cada vez más y más. Y personalmente yo tengo mucho amor por lo que es la historia del Titanic. Entonces se me ocurrió la mejor idea de todas, que fue llamar al que más sabe del Titanic acá en Argentina. Tenemos Anteojos, es una entrevista 3D, y tenemos a Martín Manfredi de Titanic Argentina. Gracias, chicos, por la invitación. ¿Cómo te dicen, Tincho? ¿O Martín? ¿O cómo? Sí, más que nada Martín de Titanic Argentina. Está muy bien. Así me tienen. No hay dos de eso, ¿no? No. Así que nada, bueno, agradecerles por la invitación. Por favor. Un placer. Como siempre digo, muchos me venden así como el que más sabe de la historia del Titanic y siento por un momento, no me puedo equivocar en nada. No. Acá tranquilo. Claro, y que sea uno fanático o amante de la historia no significa que... Hay gente que dice, ¿cómo? ¿No sabes esto? ¿No te acordás lo otro? A veces me he olvidado el cumpleaños de mi mamá. Claro. Un día llegué, Sí, mamá, sí. ¿qué hay de comer? Me miró con una cara, hoy es mi cumpleaños. Claro, hijo de puta. ¡Ay, feliz cumpleaños! Me voló con un Y te sartenazo. acordás toda la fecha de Titanic. Claro. El cumple de tu vieja no. Y de repente, y a veces digo, no, para, esto no me acuerdo. ¿Cómo que no te acordás? Vos Claro. sos Martín de Titanic Argentina y no sabés quién Bueno. iba a bordo a Es tal... tu título, ¿no? Claro. Pero lo importante es cómo llevas eso, el corazón Sí, hacia la materia bien. y la verdad que es formidable todo lo que mostrás en Instagram. De ahí me despierta a mí el interés a decir... Bueno, y el Instagram nació de eso, es como una especie de biblioteca. Claro. Está buenísimo, está buenísimo. Hoy en día el Instagram Titanic Argentina es una biblioteca que yo la uso mucho. Cuando me olvido de algo, ¿a dónde voy? Directamente voy al Instagram. Claro. Y digo, yo sé que subí algo alguna vez hablando Sí, de esto. Y sí, lo sí, busco, acá está. y me refresca la memoria. Es espectacular. O si alguien me pregunta algo, le digo, mirá, y le mando el link. Bien. Directamente no le respondo, directamente le mando el link. ¿Te pasa en asados, ponele que vas y tenés que hablar de Titanic? ¿Te hacen hablar de Titanic? ¿Te preguntan? Me preguntan. O por ahí sí, tu, sí. tu círculo más íntimo ya está cansado. Claro. Sí, no, en realidad mi círculo más íntimo, o mi familia, ya saben de esta pasión. Sí. Y ¿La comparten? Y la comparten, sí. Bien. Y yo estoy, miren, saben que pasó esto, lo otro, o miren que hay un documental del Titán ahora en Netflix. Y Sí. está bien. No le dan tanta bolilla como yo, pero bueno. Tienen por ahí la respuesta automática. Claro. Qué bien, qué Sí, lindo. claro, qué lindo. Qué lindo, Bueno, Martín. ya está. Sí, el Titán. Mi papá, por ejemplo. Basta con el Titanic. Claro. Sí, qué lindo. ¿Y qué hay de comer? ¿Viste? Me deja ahí pagando, Sí. yo esperando que me dé más charla. ¿no? ¿Vos tenés hermanos? Sí, ¿Hermanas? tengo un hermano. Tengo un Sí. hermano de 3 años menor que yo. Sí, Bien. ¿Y tenés buena relación con él? sí. Vamos ahí, estamos Bien. ahí. Sí, Ok. sí. Hermanos. Somos hermanos. sí, Perfecto. sí. ¿Y de dónde nace todo? Obviamente es una pregunta recurrente que te deben hacer, pero ¿dónde se origina? Me imagino vos de niño. Sí. Con... Mira, a mí me apasionan siempre el tema de los naufragios. Sí. Me llama es como que me despierta esa fascinación el tema de los naufragios. Claro. Si hay un documental de los naufragios, Lo ves. ya está, lo veo. ¿Pero de dónde salió? ¿De chico? ¿Cómo De fue chico, eso? sí, es decir, por ejemplo, en mi casa siempre hubo libros. Bien. Siempre, Ok. siempre hubo libros y eso es algo que realmente a mí Te fue formando. me fue formando y me gratifica poder contar que en mi casa desde Había. muy chico hubo libros, ¿no? Claro. Y había libros sobre naufragios. Y me acuerdo que había un libro que no recuerdo el nombre, pero que lo iba hojeando y de repente apareció el dibujo de un naufragio. Era el del Titanic. Un barco enorme que se estaba hundiendo, al lado había un hielo gigante y empecé a leer la historia. ¿Qué año? O sea, pre-película. Claro, sí. Bien, claro. bien, buenísimo. Tendría 8 años, por ahí, Claro, 9 años. extraordinario. Y dije, wow. Y ahí empecé a interiorizarme un poco más sobre el Titanic. Qué loco haber sabido del Titanic antes porque la película lo popularizó con todo. En realidad siempre claro. fue muy popular, Sí. pero lo recontra popularizó. Claro, la es más, película. hay gente que conoce la historia del Titanic por la película de James Cameron. Claro. O
conoce más de la película que de la historia Claro. en sí del barco. Recontrapasa eso. Que es total. ahí yo donde siempre hago un paréntesis, me gusta diferenciar. Hay gente que es fanática de la De la película, claro. de la historia del amor entre Jack y Rose. Claro. Y ¿A hay vos te gente- gusta la película? ¿Sos fanático? Me también? gusta la película, pero soy más fanático de la historia. Claro, sí, en obvio. Acontecimiento, del obvio. Titanic, claro, no tanto de el amor entre estos Claro. dos personajes ficticios, Jack, Obvio. Rose. Sí, sí, y sí. me gusta más la historia del Titanic. Pero lo que hizo James Cameron fue darle vida nuevamente al Titanic. Sí. Hay películas anteriores, pero lo que hizo James Cameron fue excelente. Es cierto que James Cameron, yo te voy a hacer preguntas, Sí, sí. porque también estoy informado, pero viste, hasta ahí, imagínate. Es cierto que James Cameron hizo la película para poder bajar y para poder llevar maquinarias abajo, como No. que agarró la guita ahí. Claro, no, en realidad James Cameron bajó creo que unas 33 veces Por eso, al que- Titanic. mirá, una banda. Sí, 33 veces. Impresionante. Es más, dijo él en uno de los tantos documentales, dice, he pasado más horas en el Titanic que el propio capitán. Claro, el capitán. Sí, Mirá, claro, es decir, increíble. no, lo que despertó en James Cameron, bueno, al hacer la película y al bajar al Titanic, le despertó esa fascinación por este barco. Por Claro. eso después hizo tantos documentales Sí. y incluso hay un documental del 2001 que se llama Fantasma del Abismo, que está él y está el recordado actor Bill Paxton, que después murió, Bill Paxton es el actor que hace el que busca el corazón. El que busca el corazón al principio con la señora grande, con Rose Exacto. grande. Sí, sí, Oh, sí. ok, perfecto. Ese es el actor, es Bill Paxton, y bueno, y él bajó al Titanic junto con este actor en uno de los Mir, que son estos los submarinos rusos, ¿no? Y ¿Qué año más o menos? ¿2001? dijiste? 2001, sí. Y después, bueno, había bajado antes James Cameron para el tema de la película. Realmente. Él ya había bajado. Sí, sí. Ah, sí. ok. No, realmente bajó. Qué loco 30 bajar. Sí, 33 veces. Mal. No, lo que hizo James Cameron realmente es un apasionado por el Titanic, Totalmente. por la historia. Y es más, no solamente de la historia del Titanic, sino ha bajado también al Pozo de las Marianas, que también es uno de los lugares. Sí, es verdad. El lugar más profundo Es el lugar más profundo, es decir, que es un tipo que... Sí, tiene el récord, creo. Sí, sí. No, creo que el récord se lo rompió Vescovo, que es también otro investigador de aguas profundas, Mirá. que bajó en solitario. Y creo que bajó un poquito más que la fosa de las Marianas. Creo que hay un punto más después de la fosa de las 11 kilómetros abajo tiene. Creo, algo así, sí. Ahí Mirá, boludo. desconozco el tema, pero... Qué locura. Me gustaría seguir circulando antes de atacar Sí, al sí. núcleo. El Ocean El Ocean Gate. El Ocean Sí, Gate, sí, ese sí. Explorer que bajó, Sí, sí, que sí. colisionó. Real- Eso es, o sea, es peligrosísimo bajar, ¿no? Es peligroso según en lo que bajás, es decir, en qué bajás. Claro. Yo si me dieran la posibilidad de bajar, bajaría o en los Mir 1 o Mir 2, que son estos submarinos, Que son cápsulas. claro, que son los submarinos rusos que utilizó James Cameron, sí, que son los que se ven en la película. Al principio. Exacto. Eso. Ah, mirá. Después también, Van con unas camaritas también, claro, con un robotito. los submarinos estos, que no son muy grandes, están preparados para bajar y Claro. aguantar esa presión que provoca. 3.000 metros, ¿no? Sí, 3.800 metros de profundidad. Y Sí, está sí. ahí, boludo. Es increíble. Es Por eso, increíble. y lo que tiene el sumergible que usaba la empresa Ocean Gate, que era el Titán, tenía un montón de negligencias, Claro. es decir, había... mucho le dan con un caño, es decir, Al CEO, al digamos. CEO que era... no me acuerdo el nombre, ahora se me olvidé el nombre, ¿no? Le dan con un caño, pero también fue un visionario. El tipo se la jugó. Sí. Pero ahí hay que hacer otro paréntesis. Una cosa es ser un visionario y jugar a decir, bueno, me arriesgo un poco más. Claro. Hasta ahí está bien, pero cuando te pones a arriesgar con vidas ajenas, Claro. Obvio. ahí es donde está el tema. Porque una cosa es decir, bueno, me gusta, soy un explorador, estoy tratando, Sí, 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 estoy es tratando de cierto. construir un submarino, un prototipo. ¿Pero ¿no? qué fue lo que falló? Y fallaron muchas cosas, por ejemplo, no estaba del todo homologado, es decir, se mandó medio así Claro, a ciegas. el hermetismo falló y chau. Intentó,
hizo un submarino con un material que no es el material que venían usando en los otros submarinos, como estos submarinos rusos. Claro. Intentó innovar. Con el joystick, ¿no? Claro, esa era la palabra. Intentó innovar. Claro. Era un visionario, pero una cosa es que vos innoves, busques... Y vayas vos. Claro, andá vos. Claro. Sí. Pero qué otra limado. cosa es que después empieces a vender pasajes, boletos y empieces a sumar gente y bueno, y es lo que pasó, ¿no? Perfecto. Y a vos, antes de Stockton Rush, ahí está. Excelente. Exacto, muy bien. La producción, muy bien la producción. Mati ¿Esa es Aguirre. no? No, La tortusión. Stockton Rush, Mandaba por WhatsApp. sí, Este- el CEO de Ocean Gate. ¿Y está preso él? No, murió. Murió, claro. Murió. Él Sí, bajó, sí. claro. No, ni siquiera aplastado, no está directamente. Claro, no está. Se desintegró por completo. Dicen que la muerte más rápida y que no duele. Yo no sé. No, dolió cuando se dieron cuenta que había fallado y estaban bajando y que iban a implosionar. Claro. Ahí Se dieron cuenta y se dieron seguían cuenta. bajando. Algunos dicen que sí. Creo que sí. Algunos dicen que Que sonó tuvieron una una alarma. noción de saber que todavía... Viste que hay un video en el que está la mujer en el barco de Sí, arriba. escuchándole... Escuchando y se sí. escucha un pum. Uy, Sí, Dios. claro. Y ahí como que la tipa mira a los compañeros ahí y dice, ¿qué pasó? Y los compañeros ya saben que eso Claro. es una implosión y... Sí. Se Tremendo. escucha se Bueno, escucha el sonido, es una implosión. entrando en la historia del insumergible, es un barco que se construyó en Inglaterra. ¿En Inglaterra? En Inglaterra, sí. No, perdón, en Belfast, en En Irlanda. Irlanda del Norte. Mirá qué mal. Me hiciste equivocar, Joaquín. Editen eso, por favor. Martín de Titanic Argentina no se puede equivocar. No, sí. El que sí que es Inglaterra, es Inglaterra. Claro, no se preocupe. construyó en Belfast, en Sí. Irlanda de... ¿Y en quién lo Irlanda del- construye? ¿White Star? Claro, la empresa White Star, que era inglesa, Era que es inglesa. ahí donde muchos se confunden. Una vez en las historias de Titanic Argentina había puesto de qué nacionalidad es el barco, Claro. y muchos te dicen es irlandés. No, es inglés. Claro. Ah, bueno, pero se construyó en ¿Por qué Irlanda. lo construyeron en Belfast en vez de Inglaterra? Y porque ahí estaba uno de los astilleros más importantes, que era Harland and Wolff, que era este astillero que hasta hace poco estaba a punto de fundir, es decir, pero ahora, hace Mirá. poquito. Y estaban por construir también otro astillero acá en las Malvinas. Mirá. Sí, como es una empresa irlandesa que está ahí nomás con Claro. Inglaterra, todo eso. Claro. Y- Pero fue construido ahí, en Belfast, en los astilleros de Harland and Wolff. Mirá. Y White Star Line sí, es inglesa. ¿Y por qué se llama Titanic? Titanic. ¿Hay alguna razón? Sí, en realidad la empresa White Star Line creó la línea olímpica, ¿no? Y le puso nombre de dioses griegos, ¿no? Como Ah, el ok. Olimpo, el Titanic. Hicieron tres trillizos, ¿no? Britannic, claro, fueron 3 barcos los que se Valga construyeron. la redundancia. Era Exacto. el Olympic, el Titanic y El Olympic, el Titanic y el Britannic. el Britannic. Sí, esos son los 3 barcos que son los hermanos del Titanic. El Olympic, que era el hermano más grande, después vino el Titanic y el Britannic. Perfecto. Y los dos, tanto el Titanic como el Britannic, terminaron hundidos, salvo el Olympic, que tuvo una carrera espectacular. Tuvo 24 años de carrera y después, bueno, fue a desguace en el 37. El Olympic chocó en un momento también, ¿no? El Olympic chocó contra el HMS Hawke en el año 1911, un año antes de que el Titanic naufragara. No sé quién era el del Titanic que le dijeron, bueno, sí, acá hay un lugar, subite. No sé si era Claro, el dueño, que era lo acusaron de cobarde. El presidente de la White Star, claro, el dueño Sí. del Bruce Ismay. Claro. Bruce Ismay fue el llamado el cobarde del Titanic. Hay todo un trasfondo en esa historia, porque sí, es verdad, él aprovechó el momento y dijo, bueno, hay un lugarcito, me meto, pum, Claro. me voy. Pero estuvo, antes de subir al bote, ayudando a gente, a mujeres, a niños, y de repente uno de los oficiales le dijo, Subite, acá hay un lugar. Lo vio que era el presidente, habrá dicho, me gano un aumento del sueldo si sobrevivo. Señor, venga. Claro, jefe, súbase. Y el tipo dijo, Y bueno, bueno, Vamos. no hay nadie alrededor, me subo. Aparte había botes que tengo entendido que venían a mitad llenos, ¿no? Claro, entonces el tipo bajó. Pero bárbaro. claro, después se comió la bastardeada de la vida. bueno, no había redes sociales. No había igual. redes sociales, pero mirá qué bueno.
supuestamente tenía una enemistad con el dueño de un diario muy importante de esa época. Que aprovechó. Entonces el del diario, que dijo, aprovechó. Ah, ¿te salvaste? Cagaste. Ahora en los títulos pongo, sos el cobarde del Titanic. Y la opinión pública lo sentenció. Claro, vieron el cobarde del Titanic. Se Chao. murieron tantas personas. Y el dueño del Titanic, el presidente de la White Star, se salva. Mujeres y niños murieron en las aguas heladas. Y este tipo se salvó. Claro, y el del diario, que no tenía muy buena amistad con Bruce Eastman, Tomó la ventaja. aprovechó, le vino como anillo al dedo. Claro. Y empezó a los títulos de las tapas del diario a darle con un caño. Vamos al origen. Cuando el Titanic se construye en Belfast, ¿esto es 1900? Bueno, empieza en 1909 la construcción, el 31 de marzo de 1909 se coloca la quilla del Titanic. Qué bárbaro. Ahí empieza porque antiguamente, viste que ahora los cruceros se arman todo como rompecabezas. Que no le quito mérito a las construcciones de los barcos de ahora, pero no es tan laboriosa como antes. En su momento era toda una novedad. Claro, el Titanic. Todos golpeando, ¿no? Los remaches. ¿Cuántas personas la deben haber construido? Increíble. Claro, entonces el Cantidad de 31 personas. de marzo de 1909 se coloca la quilla del Titanic. Y bueno, y tarda casi unos 3 años. Tarda 3 años. ¿Termina? Ni bien termina. ¿Sale? ¿Vamos? Sí, Así, ¿no? Es más, cuando se inicia el viaje inaugural, todavía estaban terminando de decorar algunos de los salones, Claro. incluso algunas habitaciones, que dice, hay algunos testimonios de pasajeros que cuando se subieron al Titanic tuvieron que empezar a abrir los ojos de buey, las ventanillas, porque todavía había mucho olor a pintura fresca. Sí, estaban ahí nomás. Y al esto era límite. Southampton. Southampton Nueva a York, ¿no? Cherburgo, y de Cherburgo a Queenstown, que hoy es conocida como Cop, la ciudad de Irlanda. Hay gente que se bajó y de en ahí a Irlanda, Nueva York. ¿no? ¿Cómo? Hay gente que se bajó ahí en Irlanda. Sí, se bajaron en Francia Qué y en Irlanda. Muy loco eso, Sí, boludo. sí, y bueno, tuvieron un dios aparte, ¿no? Increíble. Uno de esos fue el padre Francis Brown, que gracias al padre Francis Brown tenemos las únicas fotos que hay del Titanic, de la vida a bordo del Titanic. Hay un par de fotos que sacó Mirá. este padre y que bajó, no recuerdo si en Cherburgo o ahí la producción, ahí donde bajó el padre Francis Brown del Excelente, Titanic. excelente. Qué grande la producción. Claro. Si bajó en Cherburgo o en Queenstown. Y bueno, y el padre Francis Brown bajó y era un aficionado a la fotografía. Mirá. En Queenstown. En Queenstown bajó el padre Francis Brown. Y ¿cómo es el nombre del muchacho de la productora? Matías. Mati. Matías de Titanic Argentina. Qué grande También Mati. Te lo llevas hoy, te lo Hoy me lo llevas. llevo de Matías de Titanic Argentina. Con 2 medialunas ya en está. todos los programas de radio lo quiero atrás ahí. Perfecto. Con la cucaracha. La cucaracha. Martín, te estás equivocando. Excelente, excelente. grande. Me encantó. Bien, bueno, en Queenstown baja el padre Francis Brown y bueno, gracias a que baja y no decidió irse hasta Nueva York porque si no hubiera fallecido él Claro. y la cámara se hubiera perdido. Un regalo de su tío. El Sí, ticket ese. mirá qué bien. Y ¿Cómo bueno, sabe? Este es es- espectacular. Este sabe, ¿eh? Como dice, con el diario del lunes todo está ahí, claro. Este Yo no sabe. puedo ahí. No, Este, ¿qué te iba a decir? Claro, se baja y gracias a Dios pudo Y conservar la quedaron cámara. esas fotos. Sí, fotos que son unas fotos muy interesantes porque... Perdón, tengo Sí. otro dato. Dale, a ver. Se hizo amigo de una pareja adinerada que le ofrecieron comprar el ticket hasta Nueva York y se bajó igual. Mirá qué bien. Bueno, eso. Mirá. Zafó. Bueno, porque- Tenía data ese. No, en realidad lo ayudó Dios, porque Claro. era padre. Claro, Le- claro, total. Le dijo, Bajate, una pa. ayudita, bájate. Bájate, amigo. bájate. Te voy a hacer una consulta porque o sea, en el momento que colisiona el barco, tarda unas 2 horas y media, ¿no? 2 horas 40 minutos en hundirse. 2 horas 40. Y ahí es donde, porque la película se ve divino, bueno, divino no, pero la gente ayudándose y tratando de salir como pueden, pero sé que era una noche de pocas estrellas y de mucha oscuridad, ¿no? Sí, sí. La realidad es que era todo oscuro, ¿no? Incluso hasta la iluminación del barco en la película.
está muy iluminado. Muy iluminado. Vos ponete a pensar que las lámparas de esa época era algo parecido a una luz más amarilla, Claro, más, más chiquitito. Más Claro. tenue. De alambre, ¿no? claro, como una luz de tipo vela, era Claro. una luz más, no era tan, no Sí, estaba, sí, sí. era tan luces de LED, como Por eso. hoy en día ves un crucero, ¿no? Que lo ves, Imaginate. era otra iluminación. Y la noche sí no acompañaba, era una noche oscura, e incluso muchos sobrevivientes en los testimonios declaran que hasta el mar se veía oscuro. Era Sí, totalmente decir, oscuro. Eso es lo que más me interesa a mí, los testimonios de sí, los sobrevivientes. sí, sí. ¡Qué locura! En un momento se corta la luz del Titanic Claro, Claro. cuando y se queda quiebra, ¿no? totalmente oscuro. Exacto. ¿Cuándo es que se Que eso corta? también hay que destacar el trabajo de los que estaban en las áreas, ¿no? Ya sea para mantener el barco, ¿no? Desde Con luz. Con luz, Sí, con iluminado. Electricidad. la electricidad. Porque con la electricidad también incluso podían mandar el código Morse desde la habitación Marconi. Claro. Que para ese entonces tener la radio Marconi, como le decían, era un lujo en los barcos. Claro. El Titanic era uno de los Era tecnológico. Era uno de los primeros barcos en llevar una radio y poder teletransmitir a tierra, ¿no? Obviamente con el famoso código Morse. Se ¿no? intenta comunicar con un barco próximo, Sí, hay ¿no? producción. No, sí. No, yo quería hacer una pregunta. Ya que estamos hablando del hundimiento, ¿qué sucedía detrás de la puerta de la sala de máquinas durante y después del hundimiento? En la sala de máquinas, en Sí, calderas. claro. Bueno, sí, realmente eso, Los que primero la sufrieron, ¿no? ellos fueron los primeros que sufrieron porque estaban en la última cubierta. Y hay un testimonio de uno de los que trabajaban en el sector de calderas que dicen que vio a 1,5 metros del suelo que se abrió el lado de estribor y ahí empezó a entrar agua. Es decir, ahí a 1 metro estabas, de repente vos estás ahí y que se abra lo que vendría a ser el La acero. pared. No, impresionante, no lo puedes y creer. empieza a entrar el agua. Qué limado, boludo, no Realmente, puede ser. claro, era la cubierta, la última cubierta y es donde entró el agua porque el iceberg golpea por debajo de la línea de flotación. Golpea en estribor. Del lado de estribor, del lado derecho. Ahí probablemente la gente de arriba ni se había enterado, ¿no? No, todavía no. ¿Cómo ligaste? Porque vos tenés un permiso, ¿no? No, para- en realidad no tengo ningún permiso. Pero tenés contacto tengo con buena ellos, ¿no? onda con la gente de RMS Titanic Inc., que es la gente que hoy en día tiene los derechos absolutos sobre el naufragio. Claro, lo que se extraiga de ahí Exacto. es de ellos. Lo que vos podés bajar al Titanic si tenés la plata suficiente para Tipo el Ocean. Claro, y alquilar un submarino, lo que sea, vos podés bajar, recorrer lo que vos quieras, pero no podés sacar nada a superficie. Claro. Eso lo tiene los derechos solamente la gente de RMS Titanic Incorporation o Incorporated, Claro. como se le dice, ¿no? Perfecto. Y ellos sí pueden bajar, pero lo que está suelto. Tampoco pueden cortar Sacar algo del cosas. barco, algo que está adherido al barco. Pero, por ejemplo, un vaso que está en el campo de escombros, sí, lo pueden llevar a superficie. Qué interesante eso de que hay cosas Claro. ahí. Y ahí es donde está también la discusión. Hay gente que dice, no, tienen que dejar todo ahí porque es un cementerio, por respeto a los que murieron. Y yo no estoy tan a favor de eso. Yo prefiero que se rescaten las Claro. cosas. Son reliquias. ¿Qué preferís? ¿Que se Poder las verlo. consuma el mar para siempre? O por lo menos, está bien, sí, son exhibidas, pero Claro. están cuidadas. ¿Pero no hay nada exhibido de Titanic? Sí, hay mucho. Ah, ok, Sí. hay. Yo Pero- escucho, hay botellas de champán Sí, hay de todo. rescatadas, Sí, sí, sí. cerradas. Sí, con el corcho todavía y con su contenido adentro. Qué limado. Incluso hasta un frasco con aceitunas. Mirá, Sí, sí. qué y locura. con el tapón, todo. No, Hay el espejito está puesto viste que hay como un cuarto intacto. Intacto, sí, sí. De sí. primera Está clase. hay un espejo y apoyado un vaso. ¿Qué? Que ese vaso lo dejó la última persona a estar en locura. ese camarote. Dejó el vaso ahí. Es como que acá, no sé, dejemos algo así y de repente. Pero se hundió el barco Sí, para abajo, plum, y ya plum, está, plum, plum. nunca más nadie. Y el vasito siguió ahí bajando. No, increíble, increíble. Sí, sí, no, Increíble. exacto, sí. Increíble, boludo. el- Es La- espectacular. Ahora, volviendo a la colisión. Sí. Sí. Hay una historia con los largavistas, ¿no? Que Claro, bueno, el tema de los largavistas, muchos decían que no había largavistas en el Titanic. Sí, había un largavista en el Titanic, pero estaba bajo llave.
en un armario. Antes de que el Titanic zarpara, había un marinero. Está la historia en Titanic Argentina, tenemos todo detallado, la explicación. Perfecto. Y este marinero, a último momento, lo trasladan a otro barco. Es decir, no vas a ir a bordo del Titanic. Vas a cumplir servicio en otro barco de la empresa, pero no en el Titanic. Claro. Entonces, bueno, el tipo que hizo cerró su locket con llave No, y se fue. tremendo. Y se llevó la llave de ese locket. Y en ese locket estaban los famosos prismáticos Mirá. que solicitaban ahí en el nido del cuervo ¿Y hubieran evitado la colisión? los vigías. Y bueno, la cuestión es que muchos dicen ahora, bueno, pero se llevaron la llave, ¿por qué no rompieron la puerta? Claro. Pero bueno, te vas a imaginar que el barco va a impactar Sí. contra un iceberg y que, es decir, no vas a romper Claro. una puerta, claro. Ahora, si ellos sabían, no, mirá que... Aparte el barco era insumergible, era el... Claro, pero no se iban a imaginar. Mirá si te vas a poner a romper Claro. No, cuando llegamos No seas ordinario. Claro, cuando llegamos a puerto... Sí, tal cual. ya, Llamamos a un cerrajero. Sí, o cuando volvemos le pedimos la llave a este Claro. marinero y abrimos. Algo tan simple como una llavecita, Claro, ¿viste? Que provoca pero de ahí que... a ponerse a romper una puerta... Pero ¿sentís que hubiera podido evitar la colisión? La colisión se ve, el iceberg, Mirá, más o menos. Uno de los vigías llamaba Frederick Fleet. Mm. Y Frederick Fleet dijo que... Porque, bueno, Frederick Fleet también la pasó muy mal. Él se salva y también se echó Claro. toda la vida la culpa de... Sí, cualquier oficial de que por se qué no salvara. pude, por Pero qué no quedás vi- traumadísimo Claro. después de eso, olvídate. ¿Por qué no vi el iceberg? Claro. Él mismo se echaba la culpa. Incluso también la opinión pública. También la gente es mala. ¿viste? La gente es mala. Pero La es todo gen- negro. Claro, pero la gente es mala. Sí, Dice, la gente es mirá, se salvó este que estaba Cagón. ahí arriba. ¿Por qué no viste el iceberg? Claro. ¿Por qué no lo viste? Murieron un montón de gente y vos te salvaste. Por tu culpa. Claro, por tu culpa Por porque tu no lo culpa. viste. Y el tipo eso vivió toda la vida con eso. Qué bárbaro. decir, murió un montón de gente por mi culpa, porque mi tarea era divisar el iceberg a tiempo y no lo hice. Y él decía, si yo hubiera tenido unos prismáticos, lo hubiera visto. Claro. Algunos dicen que por más que hubiera tenido los prismáticos, no lo hubiera visto porque era una noche muy oscura y no había oleaje. Y la ruta tomada elegida por el capitán y... Esperá, y no había oleaje. Claro. ¿Qué significa? Muchos marineros de esa época se guiaban o divisaban los icebergs a través del oleaje. Porque el oleaje golpeaba en la Claro, base, claro. en la base, en lo que es lo que estaba del iceberg, y hacía como una especie de oleaje y espuma. Y entonces los marineros decían, espera, algo se está divisando. Ya esa noche, Claro. el mar estaba tan calmo, no había estrellas, Todo hacía oscuro. un frío terrible. Estos tipos que no tenían prismáticos estaban allá arriba, en el nido del cuervo. Y cuando lo vieron estaba de acá a la puerta. Es decir, Qué bárbaro. Y cuando colisiona, ellos, tratan de comunicarse con otro barco. sí, primero, bueno, dan la alerta de iceberg. Cuando, Tan, tan, claro, tan, 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 tan. Frederick Fleet y Reginald Lee, que eran estos dos vigías que estaban esa noche. En realidad había más vigías porque se iban cambiando cada 6 horas. Claro. Porque había que estar allá arriba. Obvio, cagado de frío. Cagado de frío, no es como ahora que estaban ahí. Claro. Y cada 6 horas cambiaban. En el famoso carajo, En ¿no? el famoso carajo, o el nido del cuervo, como Claro. se le dice, ¿no? Y estaban allí, cada 6 horas cambiaban. Pero justo en el momento del impacto estaban Frederick Fleet y Reginald Lee, que eran los dos vigías del Titanic. Y bueno, cuando divisan el iceberg, que están ahí, lo tienen casi encima. ¿A cuánto lo tenían más o menos? Y a metros. A metros. Uy, Creo que a una cuadra de distancia. Creo Claro, que a y una ese cu- masacote- Que vos decís, a una cuadra de distancia, pego el volantazo. Claro. No, pero no. Estamos hablando de un barco Boludo, de qué 1912 a 269 metros de eslora, 28 metros de ancho. Sí. ¿Hay testimonios de gente que estaba en la cubierta en el momento de la colisión? Claro, bueno, la cuestión es que dan la orden de iceberg, campana, llaman al puente de mando, todo Qué a locura. babor, que esto, que lo otro, pero no. ¿Sabes qué es lo El que a mí... Titanic. Y sí, dicen que había gente en la cubierta. Cuando golpea el iceberg, supuestamente Queda hielo, ¿no? Queda hielo en Adentro en la cubierta de botes. Y hay gente que se puso a jugar. Porque claro, lo tomaban a Claro. Claro. Lo tomás a la gracia. Decís, mirá hielo. Que esto. Sí. Después cuando tenés el pie, el agua en los tobillos, ahí cambiás. Pero en ese momento ya, mirá, golpeó con un hielo.
Qué el barco bárbaro. más grande del mundo, ¿qué se va a ¿Qué va a hundir? pasar? Claro, Claro, vamos había con la mucha- pelota, había- va. había mucha confianza, Ponele hielo ¿no? al coñac, ¿viste? Pero después sí. A mí hay dos cosas que me impactan mucho de toda la historia y de todo el mito verdadero. Es los sobrevivientes que estaban en los botes y vieron cómo el barco en determinado momento desapareció. Sí. Y no pasó más nada. Hay Eso es... hay testimonios que incluso entre los testimonios de los supervivientes se contradicen. Algunos dicen que Que se quebró. escucharon también Claro. el golpe en lo profundo, ¿no? Otro- Que fue infernal. Sí, yo pienso que lo del golpe en lo profundo son 3.800 metros de profundidad. Escuchar algo a 3.800 metros de profundidad tenés Claro. que tener un oído biónico. Pero algo por ahí Claro. sintieron. Con la tipa al lado gritándote. Claro. Claro. Lo que sí a mí me pone la piel de gallina es que en un momento, vos ponete que había Eso quiero. más de 1.500 personas en pleno nadando por su vida, luchando por su vida en las frías aguas del Océano Atlántico. Eran 2.000 y pico y Menos sobrevivieron. 2 grados bajo cero, estar pataleando, gritando, ayuda, que vuelvan los botes, que esto... Y es lógico, mucha gente dice, ay, ¿por qué no volvieron los botes a ayudarlos? Y pues si volvías... Yo, si hubiera estado a cargo de uno de los botes, no hubiera vuelto. Y se te cuelgan todos. No hubiera vuelto, claro. Claro. Pero es por un tema de supervivencia. Porque terminás. Primero que no vas a salvar a nadie, porque es como decís vos. Está En la lleno. desesperación, se van a querer subir todo, el barco se va a dar vuelta, es decir, te vas a terminar muriendo vos, la gente que está a bordo del bote y la propia gente que está intentando. Es decir, que Claro. no es negocio. ¡Qué locura! Yo había leído que había animales en el. Sí, en el sí, consejería sí, sí. Y había. Había- Te digo que había 4 que sobrevivieron. ¿es así? Había perros, e Mirá. incluso había gallinas. Había gallinas en el Titanic también, sí, porque transportaba hasta incluso animales, obviamente no tengo... Para comer, ¿no? Pollo con clavo. Sí, o como mascota, andás a ver a lo que voy, pero sí, se salvaron a perros chiquitos. Claro, Los caniches de millonarios. Los caniches, que en realidad no estaban, es decir... No, estaba prohibido subir, es decir, eran mujeres y niños nada más. Claro. Vos no podías ir con tu grandanés y, ay, permiso, Sí, sí, sí. me dejan Toby. lugar. Claro, 2 mujeres menos se salvan, pero Claro. mi grandanés. Es decir, los perros que se salvaron eran perros pertenecientes a personas de primera clase. Es Claro. decir, pues iban por un cristiano de tercera clase con el perro, patada en el tuje el de tercera Olvidate. y el perro, pobrecito, ¿no? Olvidate. Pero claro, como era gente pudiente de primera clase con su canichito chiquito, Claro. está bien, suba señora, suba. Alguna con su- propina de más. Sí, suba con su perrito, pero fueron los perros más chiquitos los que se... Y había se sal- argentinos, ¿no? Pero había argentinos. Había Sí, sí. argentinos en el Titanic. Había argentinos a bordo del Titanic. Mirá vos. Que dicen, Estamos en todos lados. exacto. Impresionante. Siempre hay un argentino, Titanic. siempre. Vos sabés que sí, Qué locura. Cuando me empiezo a interiorizar en la historia del Titanic, yo pensé que argentinos no iba a haber. Y hubo 2 argentinos. Uno como pasajero y el otro como tripulante. Mira, lo estoy viendo. Ah, ni ya siquiera está juntos. buscando, mirá que, bien. Un cordobés y otro de Bahía Blanca. Exacto. Pero ni siquiera se Bien. conocían. Edgar Andrew y Violet Constance Jessop. ¿O no? ¿Está bien? Está perfecto. ¿no? Impecable. Muy bien, impecable. Qué animal. Bien. Edgar Andrew, que era un cordobés, había nacido en la estancia El Durazno, a pocos kilómetros de Río Cuarto, Córdoba. Y era una familia que tenía descendencia inglesa. Y en esa época, a los jovencitos, tenía 16 años Edgar, lo mandan a Inglaterra, de acá de Argentina, de ahí de Río Cuarto, Córdoba, la familia lo manda a Inglaterra a que termine sus estudios. Porque era, ya te digo, al ser descendiente de ingleses, era como una costumbre que los Claro. jovencitos terminaran sus estudios Ok. en Inglaterra. Perfecto. Y lo mandan para Inglaterra y él no estaba muy contento porque a él le gustaba la vida rural, la vida Claro. de campo. Era argentino, había nacido acá, está bien, tenía lo que vos quieras, apellido Sí, sí, inglés, sí, pero era un descendencia gaucho. inglesa, pero había nacido acá, Obvio. era argento Edgar. Bien. Edgardo, vamos a llamarlo. Edgardo, papá. Edgardo. Vamos a llamarlo Edgardo. Grande porque- Edgardo. Exacto, porque lo tienen como Edgar Andrew, pero Perfecto. era Edgardo Andrew. Genial. Muy bien, vamos a llamarlo como... Vamos a llamarlo Edgar. Exacto, estamos en Argentina. Edgardo Andrés. Edgardo Andrés. No sé si porque era Andrew el apellido. Claro. Bueno, la cuestión que lo mandan a Edgardo a estudiar a Inglaterra. Estando en Inglaterra, en la ciudad de Bournemouth, creo, si no me equivoco,
¿Está bien ahí, producción? ¿Bournemouth? Bueno, ya te digo. Ahí está, Bournemouth. Sí, sí, Puede ser. estaba en la ciudad de Bournemouth, en Inglaterra, estudiando. Cuando le llega una carta, una invitación de que su hermano mayor se casaba en Estados Unidos. Le dice, Edgardo, veniste para Estados Unidos, que me caso. Él ya estando en Inglaterra, ¿no? ¿El hermano vivía ahí en Estados Unidos? Sí, Claro, se casaba ahí. que se llamaba Alfredo Andrew, también que había nacido acá en Argentina, pero se había ido para Estados Unidos. ¿Por qué se había ido para Estados Unidos? Porque pertenecía a la Naval Argentina, a la Marina Argentina. Mirá, Y a este hermano de Edgardo lo habían mandado a Estados Unidos para que inspeccione la construcción de 2 barcos de guerra argentinos que se estaban construyendo en Estados Unidos y que después de la botadura, obviamente, iban a venir Claro. para acá, para Argentina. perfecto. Entonces al hermano de Edgardo lo mandan a Estados Unidos para que verifique estos 2 barcos. Pero ¿qué pasa? Ahí en Estados Unidos conoce a una viuda, a una mujer que había enviudado y que tenía un poder adquisitivo bastante importante porque pertenecía a la industria de la metalúrgica, Bien. de apellido Fisher. Y esta mujer también tuvo un récord por el año 1909 de que fue la primera mujer en dar la vuelta al mundo en un automóvil. Entonces, bueno, el hermano de Edgardo se está por casar con esta mujer. Es decir, abandonó la marina, lo mandaron Ni lento ni perezoso. Claro, lo mandaron a inspeccionar 2 barcos para la Armada Argentina, pero de repente se conoce Chao. con esta viuda, se enamora. Y Dijo, qué chao. barco ni barco. No vuelo más. Olvidate. Me quedo acá en Estados Unidos y... Dijo, pibe, me caso, venite. Claro, y le dice a Estamos acá. Edgardo, que estaba en Inglaterra, venite para Estados Unidos. Pero no quiero solamente que seas parte de mi boda, también quiero que te quedes a vivir acá, porque también te voy a conseguir trabajo Laburito. en la empresa de mi señora. Excelente. Perfecto. Entonces, exacto. Entonces Edgardo, que está en Inglaterra, extrañando a su Argentina, a su Córdoba, dice, bueno, está bien, me voy para Estados Unidos, me voy a lo de mi hermano. Porque también no le gustaba mucho el tema del estudio, dijo, bueno, Claro. Dijo, acá ya fue. aprovecho, me voy con mi Hola, hermano, ahí laburo. me consigue trabajo. Por ahí la Fisher tiene una hermana, vamos a ver. Pide, compra pasajes en el Oceanic. El Oceanic era otro transatlántico, también que pertenecía a la White Star Line, a la misma empresa del Titanic. Claro. Para el 17 de abril. Es decir, ya había tenido compró su pasaje, dijo, espero un par de días acá y me tomo el viaje en el Oceanic. Y mientras espero la visita de una amiga mía de Argentina que estaba también por llegar a Inglaterra. Entonces dijo, mientras espero a zarpar en el Oceanic, recibo a esta amiga, que se llamaba Josey. Josefina, yo sé. Exacto, Josey Cowan, que por mucho tiempo se creyó que era la noviecita, porque él le escribe una carta, porque mira lo que pasa ahora, él está esperando ansioso a esta chica, Josey Cowan. La está esperando y de repente, ¿qué pasa? Huelga de carboneros en no. Inglaterra, 1912. Se para el carbón, todos los barcos a vapor, ¿a Chao. qué andaban? A carbón. Sí. No queremos laburar, que esto que el otro. ¿Qué pasa? Entonces la White Star Line se desespera y dice, pará, está por zarpar el Titanic, necesitamos carbón. ¿De dónde sacamos carbón? Empiecen a sacar carbón de los otros barcos de nuestra misma Mirá, empresa. acá del Oceanic, Del Olympic. Oceanic, de todos los barcos que estaban atracados ahí, que estaban esperando. No, ninguno sale, va a salir el Titanic. Claro. Que es la novedad. Que era, claro, tapa de diario, Exacto, sale era el la novedad. Es el Titanic. barco más grande del mundo de nuestra empresa y tiene que salir. Así que entonces se le adelanta el viaje a Edgar. Tenía que viajar el 17 en el Oceanic. Le dicen, no, el Oceanic no va a salir. Va a salir el Titanic. Así que pasamos tu pasaje, vas a viajar en el Titanic. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Se le adelanta el viaje a Edgardo. Y su visita de José, que iba a venir de Argentina, no va a estar Se ella le cae, cuando claro. llega a Inglaterra. Entonces él le escribe una carta. Que después la voy a leer. La tengo acá Mirá. la carta y me Obvio. gustaría leérsela. Obvio. Por Por supuesto. supuesto. Léela, Es más, léela la leo tranquilo, ahora, la léela, leo. léela Sí, tranquilo. sí. Bien. Como se siente como enojado. Frustrado de no Edgardo, verla. claro, frustrado porque dice. Caliente, digamos. Exacto. Quería ver a José, quería ver a esta amiga que está viniendo desde Argentina. Claro. Y quedaban los tiempos, pero por esta huelga de carbón tengo que zarpar antes y en el Titanic. Entonces le escribe
una carta a Josey. 8 de abril de 1912. Estimada Josey, hace varias semanas tuve el placer de recibir tu carta, por la cual veo que se ha resuelto venir aquí, a Bournemouth, de lo que mucho me alegro, aunque no tendré el placer de pasar la temporada en su compañía, en esta. Pero me imagino que entablará la amistad con tía y las primas, y así no le será tan triste su estadía aquí. Dentro de 3 días me embarco para Nueva York, pues parece que Alfredo quiere que trabaje en su compañía, en la compañía de su prometida, la señora Fisher. Ya me imagino cuánto sentirá usted que yo no me encuentre en esta cuando usted venga. Pero no por eso se desanime. Yo sé, pues sirve para pasar lo mejor que pueda el tiempo. No puedo imaginar cuánto siento. No puede imaginarse cuánto siento el irme sin verla y tengo que marchar y no hay más remedio. Cuando recibí su primer carta en donde me decía que usted iba a venir, estaba tan contento con la noticia que no podía pensar en otra cosa. Y hacía cada programa para cuando usted llegara. Claro. Tipo estaba ahí, estaba ansioso, quería ver a su pobre. amiga. La quería ver. Y está frustrado, es decir, me tengo que ir antes, usted va Claro. a llegar y yo ya no voy a estar. Entonces le está contando. Un caballero. Sí. Entonces le dice, cuando recibí su carta, no pude dejar de pensar en que usted iba a venir y ya estaba planeando hacer cosas juntos, ¿no? Claro. Cosas íntimas. Sí. No, porque ahora vamos a aclarar algo a quién le está escribiendo. Y ahí le dice, figúrese, Josey, que esta es la parte que es algo que realmente te hiela la sangre, dice, porque le escribe y le dice, figúrese, Josey, que yo tenía que embarcarme el 17 de este mes en el Oceanic. Y a causa de la huelga de carboneros, dicho vapor no puede partir. Así que tengo que embarcarme una semana antes en el Titanic. Claro. ¿Y qué fecha fue? ¿El 9 o el 10? Esto fue, él está escribiendo el 8 y él embarca el 10 de abril. Eso, embarca el 10 de abril. Claro. Y ahí dice, por la huelga de carboneros no puedo partir, así que tengo que embarcarme una semana antes en el Titanic. Realmente parece increíble que tenga que irme unos cuantos días antes de que usted llegue. Claro. Pero ¿qué puedo hacer? Tengo que marchar. Figúrese, Josey, que me embarco en el vapor más grande del mundo, pero no me encuentro nada orgulloso, pues en estos momentos desearía que el Titanic estuviera sumergido en el fondo del Me océano. estás ¡Wow! jodiendo. Increíble. Qué limado. Impresionante. Un par de días después, ese deseo que tanto él está pidiendo se estaría cumpliendo. Pero él mismo también estaría ¿Él perdiendo. falleció? Él falleció. Qué bárbaro. Mira, tengo la piel de No gallina puede ser. al leer esto. Impresionante. Y Es por un ejemplo, tesoro. Edgardo Muere Edgardo. estaba en tercera clase. ¿Cuando le hubiese hundido el barco? No contento. Yo pienso que hasta incluso... Debe haber dicho, la puta madre, ¿para qué dije esto? ¿Para qué lo dije? La Haber bufé. dicho- ¿Para qué lo dije? Viste que vos? está ese refrán que dice, no desees mucho algo que se puede Es que cumplir, ¿no? para mí ni lo pensó, vio que entraba agua y ya Claro, empezó a estamos salvar. hablando de un jovencito que cuando se fue de acá tenía 16 años y que cuando murió en el Titanic tenía tan solo 17 años. Era un... Qué bárbaro que un la gente que jovencito. estaba ahí. Sí. Porque el barco, Durante muchos años se creyó que esta carta se lo había escrito a otra nena de la edad de él, ¿sí? que se llamaba Josefinita, pero en realidad la carta está dirigida a la madre de la nena, porque en ese entonces, antiguamente se creía que era un amor, el argentino enamorado en el Claro. Titanic, pero bueno, Como- después se descubrió que la carta en realidad estaba destinada a la mamá. Y de que la venía a nena. visitar a la familia. Claro, era una amistad. Tanto esta claro. mujer como su hija iban a ir para Inglaterra A y visitarlo. él las quería ver, pero era una amistad, y las Claro. conocía a las dos. Por eso. Qué bárbaro. Y se descubrió eso porque en la carta dice Mr. Fisher, Miss Mr. Fisher. Cowan, Mr. Josey,
Y la nena era Josefinita, es decir, Claro. las dos se llamaban igual. Claro. Ok. Pero en la carta decía señora, Claro, estaba no destinada- señorita. No señorita, exacto. Mirá vos. Y Edgardo muere en el Titanic. Y también se cuenta, ¿Y había un tripulante, dijiste? sí, Argentino. pero se cuenta que Edgardo antes de morir hace un último acto de caballerosidad en el Titanic, como buen argentino, ¿no? Le brinda su chaleco a una maestra inglesa. Él en el viaje entabla una amistad, parece que era un argentino simpático, ¿viste? Claro. como nos caracteriza a nosotros. No me sorprende. Exacto, porque esta maestra después lo recuerda y dice, recuerdo a ese jovencito argentino muy simpático. Mirá vos. Claro, porque todo se sabe de los sobrevivientes. Exacto, él entabla una relación de amistad con una maestra inglesa. Se ponen a charlar porque esta maestra también tenía que abordar en el Oceanic. Claro. Con respecto a esto del tema de la huelga de carbón, también se vio afectada esta mujer, también tenía que ir en el Titanic. Claro. Y bueno, entablan conversación, pasan los días a bordo en el Titanic. Sí, Una amistad, pasando el una rato. charla, claro. Y en el momento del naufragio, esta maestra está muy asustada, llorando, y lo último que recuerda. cuenta esta mujer es que Edgardo se saca el chaleco y se lo da a ella. Y- Un capo. Exacto. Qué bárbaro. Se saca el chaleco, estamos hablando de un jovencito de 17 años. Y acá lo estamos honrando al señor Edgardo Edgar Andrew, el argentino a bordo del... Edgardo Andrés. Edgardo Andrés. Maestro Edgardo total. Andrew, sí. Maestro total. Y le da el chaleco y lo último que recuerda esta mujer es que a él se ve tirando por la borda del barco y desaparece en las frías aguas del Océano Atlántico. Tremendo. Nunca se encontró el cuerpo de Edgardo. Y esas calmas de las que se habla una vez que colisiona, ya sea los músicos, Que tocaron hasta el... ¿qué sí. pieza era la de la música que tocaron? ¿Cómo Sí, era? o Más cerca de ti, mi señor. Qué O lindo. Más ¿En la cerca- película tocan esa misma? Sí. Mirá. Sí, es una balada con violín. Y eso también es sobrevivientes que cuentan, no, boludo, Claro. los pibes seguían Sí, tocando. sí. Que era Eso es increíble. Eso es el líder de la increíble. banda se llamaba... Yo tiro el violín ahí. No, digo, sí. Ya está. El líder de la banda se llamaba Wallace Hartley. O el violinista. El violinista, claro, el líder de la banda. Qué lindo. Y decidieron tocar hasta... Pero aparte vos estás tocando y suena romántico y todo divino de ellos con el barco Claro, pero hundiéndose. la gente no está prestando atención, Pero claro, era ellos sí, tocando sí. y la gente... Sí, claro, claro. Era eso, No, todo oscuro. Exacto. Y bueno, ahí mirá qué loco que Wallace Hartley, cuando encuentran su cuerpo, lo encuentran unos días después, ¿no? Ya el cuerpo... Encuentran Lo el... encuentran amarrado con su violín. Me estás jodiendo. No. Y el violín Increíble. está hoy, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que esto es así como Qué lindo, para ustedes hacer boludo. la pasión quizás hacer este programa, ¿no? Sí. Es decir, para él la pasión era tocar su instrumento, era su instrumento de trabajo, su instrumento que lo apasionaba. Compañero. Pero no pero vos decís, ¿pero por qué murió abrazado? Ah, claro, el tipo era un apasionado de su música, de su instrumento. Pero no solamente murió por eso, murió porque también fue un regalo de su prometida. El violín mirá fue un vos. regalo. Tenía valor Qué sentimental. Tenía lindo valor. dato. También. Tenía Tiene un- toda la data, boludo, Martín. me Es encanta. impresionante. Entonces, cuando encuentran el cuerpo de Wallace Hartley, lo encuentran Abrazado con su violín al amarrado al símbolo brazo. que representaba a su Ese amada. violín se pierde después. Es decir, pasa de mano en mano, de generación en generación. O sea, se rescata el violín, Exacto. se expone y se pierde. El cuerpo de Wallace es recuperado, ¿sí? Se le da a cristiana sepultura. Mirá. Uno de los pocos que se le da cristiana sepultura, porque a muchos se le dio sepultura en el mar, porque los cuerpos estaban tan deteriorados, que eso es otra historia también sorprendente, el trabajo de los que tuvieron que ir a buscar los cuerpos. Claro. Impresionante. Hubo gente que tuvo que ir a buscar, embarcados en pequeños barcos, a ir a buscar los cuerpos. O sea, a las 2 de la mañana, 2 y pico, 2:20 de la madrugada. 2:20 de la madrugada, el barco no existe No más. existe más. Y ahí, ¿en cuánto tiempo llega el Carpathia? Y el Carpathia que es llegan unas 4 horas después. ¿sí? Antes del Carpathia. Había otro barco cerca Sí, también. el ¿o no? Californian. Pero que ¿Cómo fue eso? Sí, supuestamente ese barco estaba muy cerca del Titanic, pero el telegrafista había apagado el radio y se había ido a dormir. Así que nunca se enteró
O se fumó un paso, apagó, chao. Exacto, que eso también fue... Pues estaba ahí el barco. Sí, sí, y ellos sabían que estaba ahí. Es más, al capitán del Carpatio, no, del Californian, le costó la carrera eso. Claro. Ah, mirá. También bueno. Sí, la opinión pública lo mató. ¿Cuál era lo que se hablaba de los sobrevivientes, las discordias que tenían sobre si el barco se había partido, si Claro, no había partido? hay testimonios... Efectivamente se partió, ¿no? Claro, hay testimonios donde dicen que el barco se hundió por entero, Claro. y otros que dicen que el barco se partió en superficie, que se vio el barco partir. Imagínate el ruido. El ruido, sí, sí. De Porque los metales- aparte cuando van a buscar ven solamente Claro, la bueno, popa. No digo la proa, perdón. Hasta 1985... Se creía que cayó entero. Exacto, se pensaba que el barco Mirá vos. estaba entero. Es más, hay una película de 1980 que se llama Race of the Titanic, Rescaten al Titanic. Y bueno, es una película media fantasiosa porque logran elevar el barco a superficie. Aparte 5 años antes de que lo Exacto. descubran. Antes que lo Mirá. descubran. Race Aclaremos of- que desde 1912 hasta 1985 no se sabía nada del Titanic. Nada, no estaba. 73 años perdidos en el Océano Atlántico. Qué locura. Hasta el 1 de septiembre, hace poquito, ahora Claro. el lunes, ¿cuándo? No, Sí, hace poco Sí, se hace pusieron. poco. el lunes, ¿no? El El lunes. lunes fue primero, se cumplieron 40 40 años, el 40 aniversario desde que se descubrieron los restos del Titanic. Y la proa cayó bastante enterita y Exacto. la popa destruida, ¿no? Exacto, sí, sí, por un tema... O sea, todo lo que conocemos estaba en proa. Todo lo que se y muchos rescató. dicen, ¿por qué la proa está en mejores condiciones que la popa? Supuestamente, no, por el aire, por el oxígeno. La proa se fue hundiendo y se fue llenando toda de agua, es decir, tardó más en hundirse. Claro. Y la popa se hundió con aire adentro, es decir, entonces el oxígeno que estaba dentro de la popa, con la presión del... Todo por todos lados. hizo Qué implosionar limado. por eso hay diferencias entre la proa y la popa, ¿no? Que la popa está completamente destruida. ¿Y a cuánto están Entre 600 y 800 metros de distancia, entre 6 y 8 cuadras de distancia está la proa de la popa. Y hablaste de que tu origen es, o sea, tu interés principal había iniciado en lo que es un naufragio. Sí, sí, sí. ¿Tenés alguna data de otros Me naufragios? gustan mucho los naufragios de la Segunda Guerra Mundial también. Qué lindo. La Segunda Guerra Mundial tiene historias, pero de naufragios Por todos lados, ¿no? por todos lados. Como Podemos hablar horas. Por ejemplo, no sé, un avión que derribaban, se tiraba en paracaídas en medio exacto, de la nada. de repente encontrar un avión o como el Triángulo de las Bermudas, que viste, me encantan esos documentales, Claro. me la paso horas. A mí me pones un documental de esos y soy feliz. Ahí pasaban cosas, Claro, ¿no? En el que triángulo. bajan y de repente ven un avión que estuvo 80 años perdido y es como estar congelado en el tiempo, porque ves un Spitfire, no sé, de la Claro. Segunda Guerra Mundial y vos decís, mirá ese avión. Sí, sí, sí. Impresionante eso. Es así. Increíble, increíble. Tenemos la Argentina que estuvo en el Titanic también. Bueno, estaba Edgar Andrew, que era pasajero, pero estaba Violet Jessop, que era argentina, pero ella estaba como parte de la tripulación, era camarera del Titanic. Esta jovencita había nacido en Bahía Blanca, y en Bahía Blanca, Argentina también. Creo Si le que- dijimos Edgardo a Edgar, digámosle Violeta a Violet. Claro, era Violeta, exacto, Violeta, muy bien. Y Violeta también nació acá en Argentina y después viaja también va el padre muere acá en Argentina, creo, no recuerdo bien la historia, era de nacionalidad, tenía descendencia irlandesa, creo. Sí. Bueno, y viajan para Inglaterra. Y en Inglaterra, bueno, comienza a trabajar en lo que es lo naval, en la White Sí. Star Line, ¿no? Y siempre de camarera. Sí. Primero trabaja en el Olympic, en el RMS Olympic trabaja Violet. Bien. Y está a bordo cuando choca contra el barco de guerra, el Hawke, estaba a bordo ella. Ah, mira, Es decir, sí, se conozco. salva de ese primer choque que tiene con el Olympic. Claro. Que Que no- tampoco fue una cosa de No, loco. no se hundió el Olympic, pero bueno, Pero- la primera tragedia que tiene ella arriba de un barco. Claro. El Olympic choca contra el Hawke. ¿Vamos bien ahí? Vamos bien. Ahí. Después de ahí, la trasladan al Titanic. Bueno, ahora vas a trabajar en el Titanic, en su viaje inaugural. Se hunde. Es decir, el Titanic se hunde, sobrevive ella. Bien. Bueno, No termina acá. no termina acá. Claro.
Ahí uno sa- podría decir, señora, Se salva del Olympic, que choca. Siguen subiendo los barcos. Claro, se salva del Olympic, se va al Titanic, se hunde el Titanic, se salva del Titanic. ¿Y a dónde va? Al tercer hermano de la línea olímpica, al HMHS Britannic. Que ya estábamos en Primera Guerra Mundial. Y a este barco de pasajeros, que era hermano del Titanic, el gobierno, la marina inglesa, dice, bueno, ahora este barco deja de transportar pasajeros, se convierte en barco hospital de la marina inglesa. Bien. Y vos, que eras camarera y que tenés un conocimiento en enfermería, ahora pasás a ser enfermera, Violet o Violeta, pasás a ser enfermera del... ¿Qué pasa en 1916? El HMHS Britannic golpea una mina, explota, se hunde y ella también sobrevive. Me estás jodiendo el sobrevive. Sobrevive también. A 3 No puedo creer, pero Por eso dicen que se le apodó la inundible Violet Chesson. Quiero saber, cuando se hunde el Titanic, quedan todos en los botes. ¿Cuánto tarda el Carpathia en llegar? ¿Qué pasa ahí en ese momento? ¿Se murió dijo alguien 4 horas. arriba de los botes? Sí, no, arriba de los botes, que yo sepa, no murió nadie. Se sobrevivieron 712 personas, ¿De cuántos? De 2.200, de ¿no? 2.200 personas a bordo. Sí, sí. O sea, 1.500. Sí, 1.500 murieron. Qué bárbaro. Sí, Y estuvieron ahí a la deriva 4 o Sí, 5 sí, horas, sí, estuvieron a la- todo oscuro totalmente. Oscuro, Y me con imagino frío, con un silencio. con frío, No, con no sabiendo qué va a pasar. Con frío, mojados, todo. Además, sí. cada vez hay menos gritos, ¿viste? Claro, porque no es que el Claro, Carpathia bueno. ahí mandó un mensaje, ya voy muchachos, Eso- bueno, ya viene, eso no es algo, estaban ahí. Eso es algo que realmente, Lo de los el gritos. tema de los gritos, cómo fue mermando. Dicen que eso para los que estaban en los botes fue terrible. Sí, hay gente que sacaron del agua y sobrevivió. Sí. Mirá, bueno, buena pregunta. El panadero del Titanic, Charles Choggin, Sí, el que se tomó el el whiskacho. whisky, ¿no? El Charles Choggin. Ah, que estuvo- Estate atento, producción ahí. Estate atento, que este te va a gustar esta historia. La Hay que tomar reencarnación whisky, es entonces, el ¿no? señor. La reencarnación del panadero. Sí, el panadero del Titanic, Charles Choggin, se empieza a tomar sus botellas de whisky Dijo, ya fue. y duró 2 horas en el agua helada. 2 horas, es algo que es increíble, que es hasta... Incluso a las pocas semanas ya estaba trabajando en otro barco. Estaba bárbaro. se hundió, sobrevivió y Estuvo 2 horas en el agua. en el agua a 2 Impresionante. grados, el agua estaba a menos 2 grados bajo cero. Increíble. Increíble. Supuestamente dicen que el whisky... Porque todos en 15 minutos se congelaban. Sí, no, morían. 15 minutos, ¿no? Claro. Te generaba un bobazo, un paro Ya está. cardíaco por hipotermia. Qué bárbaro. Y este se tomó un Se whiskycito. tomó un Jack Daniel, no sé, un Jack Daniel, no, existía Jack Daniel no en esa época, no, Seguro. no, creo que no, pero bueno, No sé. se tomó un whisky, Sí, algún- whiskacho y, Qué bárbaro. y sobrevivió 2 horas, sí. Increíble, Sí, sí. increíble. Jack- ¿Y cuál fue el último barco de los barcos salvavidas que sobrevivió, digamos, que encontraron? El último que encontraron. Porque hubo uno que estuvo perdido bastante Hubo tiempo. uno que había digamos. muchos varones, ¿no? El 15 puede el 15, ser. el bote 15, sí, bote 15. hablo del bote 15 en el Instagram En el también. Instagram. Sí, el bote 15 hubo 68 personas a bordo, más o menos, y de esas 68, 61 eran hombres. Claro. Así que Increíble. lo de mujeres y niños en ese bote no estaba caducada, Olvidate, caducada. no existía esa ley para Qué- esos hombres, ¿no? Qué bárbaro todo este. Pero que también digo yo, viste, hay gente que dice, ay, qué cobarde, hay que estar. Hay que estar ahí. Hay que obvio. estar ahí, se hunde el barco. Hay que estar, porque uno, hablando acá, yo podría decir, qué cobardes esos tipos. Claro. Pero cuando estás en el medio del océano Atlántico, en un barco enorme que se está hundiendo, Sí. el agua helada te está llegando a los tobillos, Que no puedes ni pensar y también. ves que ahí hay un bote. Yo no me meto en la pileta en verano cuando está frío. Bueno, por eso, ¿viste? Entonces llega un momento que vos decís, no sé qué haría. No puedo ser hipócrita y decir, no, yo agarraría mi Claro. cognac y muero. Me pongo mi mejor ropa. Claro, no, capaz No, que pero- no. capaz Capaz que Martín no. de Titanic Argentina dice, pará, permiso. Sí, total. Me No, tiro al bote de palomita. Y le da más valor a esas historias increíbles del músico, Sí, sí. del señor que se empilchó, Y encima estamos Es una hablando cosa- de otras épocas. Sí. De otras, viste que, por ejemplo, otros códigos. este jovencito otros con, valores. Este jovencito con 17 años, mirá los valores que tenía. Claro, escribiendo así. Escribiendo increíble. así o dando su chaleco a un Un pendejito, hoy, claro. Hoy en día hay muchos chicos de 17 años
Sí, 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 que tiran una vieja por la ventana Exacto, sí, con tal de sí. jugar 15 minutos más al Fortnite. Fortnite, o por tener un par de likes, o filmar a la mujer cayendo O por para un tener like más. Claro. un par de Estarían vistas. así filmando, Sí, para ¿no? tener un par de likes más. Es más, Qué bárbaro. si hoy tendríamos que ver cómo sería la ¿Qué sociedad pasaría hoy hoy? en día si se hundiera un Titanic. Sí. Un pibe de 17 años capaz empujando a una mujer y filmándola. Mirá cómo cae. Claro, Mirá, increíble. estoy en vivo para el Instagram empujando a esta señora. Impresionante. Selfie. Claro, selfie. Mirá cómo murió. Increíble. Claro. Totalmente, totalmente. Los valores de cómo Claro. cambiamos para peor. Sí, yo pienso. el egoísmo Sí, sí. está triunfando. Pero así que nada, el Titanic es tan apasionante. que Es tan puede- lindo. Y las historias. ¿Cómo fue el día siguiente? Cuando se despertaron la gente, los familiares, Sí, las noticias. En ¿Cómo realidad fue? el puerto de Nueva York estaba hasta colmadísimo de gente esperando a que A ver llegara. si está viva su familiar. Los familiares, la lista de Claro. de supervivientes, la lista de desaparecidos, esperando a que el Carpathia llegara a Estados Unidos con los pocos sobrevivientes que estaban ahí. Qué bárbaro. Sí, no, realmente. ¿Se subieron todos a Carpathia o hubo un par de barcos? No, todos al Carpathia, todos Ah. estuvieron a bordo del Carpathia. Incluso Ok. la noticia recorrió el mundo. Los diarios de la Argentina de esa época también... Salió en los diarios. Sí. Qué bárbaro. Estuvo reflejado. Sí, era el transatlántico más grande del mundo. Primer viaje. Primer viaje y ¿Se segundo al hundió? cuarto día. Claro. Increíble, la historia es era- increíble. El Titanic ya era noticia antes de hundirse en esa época, porque estábamos hablando del barco más gigante. Más limado del mundo. Claro, y con todo el lujo. Qué bárbaro. Bueno, Martín, estoy totalmente agradecido que estés acá. No, gracias a Ya te ustedes. dije Estamos. si por mí, Muchas gracias por venir. charlaríamos hasta el 2048. La estoy pasando genial acá los chicos. Ah, Martín, querido, ¿vamos con el pizza? Como un capo. Muchas gracias. Martín Manfredi, de Titanic Grande. Argentina.